Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en los personajes más hateados de Genshin Impact. A nadie le sorprende, no es una novedad que la comunidad de Genshin Impact se torna un poquito tóxica de vez en cuando, sobre todo con cosas que no deberían serlo, como son opiniones sobre personajes, opiniones sobre alguna cosa relacionada con el juego y básicamente opiniones, que son siempre relativas. Pero concretamente en base a los personajes hay mucho extremismo, un poquito de simpeo y muchísima gente que se toma a los personajes como si fuesen parte de su familia, literalmente. Y el día que alguien habla de un personaje, sobre todo los creadores que estamos expuestos a hablar literalmente de todos los personajes, siempre hay gente que parece que estamos apuñalando a su abuela y se lo toma muy personal. Hoy vamos a ver los personajes más hateados de Genshin Impact, en los que veréis sorpresas, escucharéis historias que seguramente no conocíais porque cada personaje ha tenido su historia personal y, disclaimer, mucho otro gallo, tío, tanto stream y tanta cosa, me estoy quedando sin voz. Ayuda para el algoritmo en los comentarios. No voy a hablar, porque sería muy fácil, de los típicos personajes hateados solo porque son malos. Así que tranquilos, esperaros un muy buen vídeo, porque no voy a hablar de Dori, de Xinyan, de Aloy. Tranquilos, esos ya sabéis la historia, son personajes muy malos que no encajan en ningún sitio. Aloy fue una colaboración fallida donde nos dieron literalmente el peor personaje del juego, pero no. De eso no se trata el vídeo. Esto va mucho más allá y os sorprenderá. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar, ver el vídeo y el canal. Gracias al equipo del canal. Y vamos con los personajes más hateados de todo Genshin Impact. Para que veáis por dónde va la historia, voy a empezar fuerte y vamos a hablar de Bennett. Bennett es este muchacho que tiene muy mala suerte, que empezó en Tier A, en B y ahora es Jesucristo en la Tierra, y Hoyoverse ha intentado nerfearlo por todos los medios posibles, no lo ha conseguido, sigue siendo el best in slot de Arlequino y Gaming, que son dos de los 5 equipos y carries más poderosos de todo el juego, aparte del Hyper Carry, algunos equipos más como el Internacional de Tartas y muchos equipos que puedo seguir aquí hablando de, pero ahí está el problema. Bennett es un personaje que muchísimos jugadores, aquí ya sabéis que muchos Genshin players se tratan de identificar separándose en me considero casual o me considero meta, y la realidad es que eso no existe y es mentira, porque todos utilizan las mismas reglas en el juego y todos las aprovechan de mejor o peor forma, pero juegan bajo las mismas reglas. Pero el caso de Bennett se posiciona aquí. Y es que, si bien mucha gente utiliza a Bennett, lo respeta, aprende y entiende cómo funciona y utiliza sus equipos, hay una gran cantidad de gente en el juego, y ya sabéis de qué estoy hablando, que realmente siente esto que suele ocurrir, que es la presión de las masas por hacer algo de cierta manera. A mí personalmente me pasa, por ejemplo, con Juego de Tronos. No tiene nada que ver con el vídeo, pero es el ejemplo perfecto. Me han repetido tantas veces que me vea la serie, que es muy buena, que no me la voy a ver en la vida, porque es como dejarme en paz con Juego de Tronos, y así sucesivamente. Básicamente a Bennett le pasa esto. Le pasa que muchísimos jugadores de Genshin han escuchado tantas veces juega Bennett, es el mejor, es el mejor, es el mejor, juega, Bennett, que están hasta las narices. Y como creador de contenido, pues he recibido mucho feedback de este estilo de Miñi, qué pesado con el Bennett, sin el Bennett no pueden hacer ningún equipo, Miñi. Y eso es verdad. La mitad de los equipos es medio verdad. Y Bennett, al fin y al cabo, en la comunidad tiene una parte de gente que está hasta las narices de escuchar que Bennett, y quizá con Kazuha un poquito también, y tiene hate. Bennett tiene hate. Hay muchos jugadores que están hasta las narices y saben que no lo jugarán en la vida y tienen hate por Bennett. Siguiente personaje hateado, Kokomi. Kokomi evolucionó y tiene un desarrollo de personaje muy interesante, sinceramente. El arco argumental es muy bueno, y de hecho ahora llega Siegwijn, que es un personaje que va a hacer el rol de Kokomi, y parece ser que si las mecánicas de Pacto Vital son las cores de Natlan, va a ser Siegwijn quien jubile a Kokomi, pero cuidado porque no es que vaya a estar rotísima, lo veremos. Pero el caso con Kokomi es el siguiente. Os he contado el final de la historia, pero lo importante del vídeo es el principio. Kokomi salió junto a Raiden o después de Raiden en la
en la 2.1 cuando llegó pues Raiden, la Arconte, y además previo al aniversario de Genshin, que fue una basura, hubo una funa monumental a Hoyoverse, y no solo recibió el -100 de probabilidad crítica para que fuese un soporte y no fuese pues una especie de carry on field de Hydro, sino que además durante los primeros meses fue todo pochomi. Pochomi, 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 pochomi. Recibió una cantidad de hate increíble, pero luego tuvo su arco de redención, encajó bastante decente en ciertos equipos, hubo una campaña de los creadores un poquito exagerada, yo creo, de hoy sí que buena es, ahora a día de hoy la realidad es que se sigue jugando lo justo y necesario, y la realidad es que mucha gente está como dejando de lado estas unidades como Zhongli o Kokomi, pero son útiles para gente que quiera jugar más chill y que le importe un poco menos el combate. Ese es el nicho de estos personajes, y Kokomi tuvo una época y un arco de mucho hate. A día de hoy es un personaje utilizado, como digo, puede ser que Sizwai no paque y utilice el puesto, la posición de Kokomi si el Pacto Vital triunfa en Natlan, pero tuvo su arco de hate. Siguiente personaje. Esto es muy rápido porque si no lo conocéis pues os lo explico. Básicamente Linei, para muchos diréis, ¿cómo? Linei tuvo un arco de hate, y bueno, y lo sigue teniendo de hecho, por su estética de femboy, por su estética rara de cuero, látex, bueno, ya sabéis a qué me refiero. Y básicamente con Linei lo que ocurrió es que todo esto causó mucho rechazo en comunidades principalmente coreanas y asiáticas por la estética del personaje. Si veis, si la noticia, muchos la habéis visto, los que no, pues sorpresa, esto ha pasado. Uno de los trailers de lanzamiento de Linei en la página de YouTube de Genshin Impact Corea, los editores lo estarán poniendo por aquí, el tráiler de Linei pues tiene una cantidad de dislikes desproporcionada solo por este tipo de cosas y alguna otra más. Y en en Asia en general, el personaje Linei no es muy aceptado, no es muy querido, y de hecho las ventas de Arlequino versus Linei, también teniendo en cuenta el factor que quieren muchísimo a Arlequino y tenía un hype brutal, como veis fue también desproporcionado. La gente que tiró a Arlequino fue todo el mundo literalmente, y por Linei no tiró literalmente nadie a nivel de proporciones. Así que si no lo sabíais, Linei literalmente tiene una comunidad que lo hatea todos los días. Siguiente personaje en relación con Linei, y este es muy curioso porque cada vez que explico lo que pasó con Scaramouche y Scaramiau, muchos diréis recuerdos de Vietnam, pero muchos otros no conocéis la historia. Y cada vez que cuento la historia en algún vídeo por encima, alguien pierde la fe en la humanidad y no la recupera nunca. Sí, amigos, Scaramouche no solo tuvo una oleada de hate enorme, sino que llegó a los límites más grandes a los que ha podido llegar la comunidad de Genshin Impact. Y aquí concretamente, no es por citar o mencionar un territorio en concreto, pero la historia que os voy a contar, hay pruebas y muy desagradables, fue en China. No es nada malo, es simplemente la localización donde ocurrió esto, así que no crean que es por vamos a enfadarnos con los chinos otra vez. El caso, básicamente Scaramouche fue un personaje que recibió muchísimo apoyo del fandom femenino de Genshin Impact, sobre todo en China y en países asiáticos, pues las waifus no tenían una representación de juzbando demasiado atractiva. Había pocos juzbandos en Genshin, ahora ya han sacado muchos más en Sumeru y Fontaine, y Scaramouche fue básicamente un personaje que enamoró a todo el género femenino y los hombres que les gustasen también hombres en Genshin Impact. Todo esto generó pues un montón de, como sabéis cómo son las redes, pues fanarts, mucho apoyo, y hasta aquí todo normal. La cosa con Scaramouche es que esto generó luego una reacción negativa por parte de los jugadores que les gustaban las waifus de Genshin Impact. Recordemos que los juegos gacha principalmente tienen el factor que suele ser, tienen un factor relacionado con coleccionar monas chinas, es decir, son juegos que son juegos de waifus, de literalmente grande y full fetiches extraños, y creo que lo sabéis todos. Genshin Impact igual tiene este tipo de cosas, pero hay una línea un poquito más Disney, quizá se podría decir, no tanto, pero me entendéis. Y la cosa es que generó una reacción negativa por parte de los jugadores de Genshin Impact, que llegó al extremo de desvivir gatitos, grabar esto en distintos grupos de WeChat y de redes que utilizan en China, difundir esta clase de vídeos. Y el hecho de que sean gatos concretamente es porque salió en un April's Falls un art de Scaramiau, que estaréis viendo en pantalla, que era pues un gato que era Scaramouche, y pues todos los gatos que se parecieran a Scaramiau eran el objetivo de esta clase de aberraciones que se llegó a hacer. Sí, Scaramouche fue uno de los personajes más hateados, y de hecho lo sigue siendo en algunas partes de Asia, al igual que Linei. Vamos
con los últimos personajes y entre ellos va a estar KB. KB es raro porque no es que sea un hate directo, sino es un hate de la propia empresa, al igual que historias que han ocurrido con Fischl y Tignari, que si os está gustando el vídeo, dejar un buen like y dejar un comentario para la parte 2 porque tengo una lista interminable de personajes y creo que no van a dar tiempo a decirlos en este vídeo, así que explotar el botón de like y dejar ahí un comentario para la parte 2 porque KB tiene una historia parecida a Fischl y a Tignari, que lo contaré en otro vídeo si acaso, pero el caso con KB lo conocéis, lleva sin venir a los banners infinito. Parece ser que no va a volver KB prácticamente. Y básicamente esto no es hate, como digo, de la comunidad. Es hate de la propia empresa indirecto. ¿Por qué? Porque el hecho de que no venga en los banners después de tanto tiempo es porque hubo una pequeña polémica en la que a través de servers privados, pruebas extrañas, vídeos pequeño manipulados, opinión general pero que luego no había pruebas de ello y un montón de cosas teatrales muy sospechosas en general, dejémoslo ahí, simplemente se corrió la noticia y el rumor por toda la comunidad de Genshin Impact en general del mundo que había gente que estaba hackeando partidas de otras personas, entraban a tu mundo con un KB, te borraban pues algún árbol de algún dominio y no podías volver a farmear ese dominio en toda tu cuenta y tu cuenta quedaba inservible, por así decirlo exagerando, pero luego pues hubo pruebas, aquí sí hubo pruebas de que realmente eran servers privados y no estaban afectando a gente real, pero ocurrió un revuelo, Hoyoverse lo confirmó y dijo, uy, perdón, lo hemos detectado y lo solucionamos, aunque parecía que no se habían enterado ni de lo que estaba pasando y lo pusieron como 2-3 días después. Y el caso de este revuelo que todos conoceréis, el KB borrador de mundos, hizo que KB no llegue y es una historia ya no de hate de la comunidad, sino de un poco de desprecio por la empresa y el personaje. Y para terminar, porque como digo hay una lista de personajes que os podría comentar, vamos a poner como un bonus track de lo que le pasa a Bennett. Jutao le pasa algo similar y es que tanta gente es tan insistente con le sirve a Jutao, le sirve a Jutao, le sirve a Jutao, cada personaje nuevo, cada set nuevo y cada lanza nueva, que hay mucha gente que también, al igual que el efecto Bennett, le está causando rechazo a la propia Jutao y más ahora que existe Arlequino y literalmente se papea a Jutao en todos los aspectos, pero el último ejemplo es Dehya. Dehya no es que haya recibido hate directo por parte de la comunidad, que también, porque cuando sale una Dehya en el permanente, precisamente no os alegráis, al igual que Kiki, sino que con Dehya ocurrió una historia larguísima que todos conocéis. Tiene uno de los mejores diseños de todo Genshin Impact, tiene uno de los kits más malos de todo Genshin Impact. Y tuvo una campaña, creo que fue la primera y la última, bueno, parecida a la de Zhongli, fue la segunda, mejor dicho, fue la segunda y la última, por parte de los jugadores, el famoso Fix Dehya, para que solucionaran y mejoraran el personaje, cosa que nunca hicieron y nos dijeron, este es nuestro juego, toma tu Dehya, va a ser mala para siempre y te callas y te aguantas. Llegamos a pensar que quizá con Furina o en Fontaine en general podría mejorar porque comparte mecánicas como el tema de escalar con vida y el tema de perder y ganar vida, además de darte mitigaciones, pero nanay. Y Dehya ha quedado como un personaje a día de hoy que si bien tiene unos poquitos fans que la quieren llevar al cielo, saludos y una mención a los fans Dehya de mi comunidad, Bayomega, Leona y algunos más que faltan por ahí como Reisen. La realidad es que a día de hoy Dehya es un personaje no hateado como tal, pero sí que causa mucho rechazo. No lo quieres tener en tu cuenta, no quieres perder 50-50 con Dehya, nadie la tiene subida literalmente. Hay un equipo de New Billet que es bastante bueno con Dehya, pero New Billet se juega con Furina, Kazuha y ni siquiera se juega a Quemadura. Sí, llega Emily, Quemadura, haré un vídeo de ello. Así que Dehya es uno de los personajes que más que hate lo que tiene es rechazo, pero es un sentimiento negativo parecido al hate. Un poquito más, me queda una lista interminable todavía con Zoma, con Fischl, con Tignari, pero no quiero hacer un vídeo de media hora, que ya sabéis el meme de vídeo corto, piqui piqui. Así que si queréis parte 2, dejadlo en los comentarios y un buen like y... ya sabéis, gracias por apoyar, por disfrutar y por explotar todo el contenido del canal, ir a ver el resto de vídeos, los de Clorinda y demás. Gracias por todo, gente. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Nos vemos en el evento físico en Valencia del 4 al 7 de julio. Ya sabéis que podéis comprar entradas en la web de own.com, el link está aquí abajo con el código LPG Impact para apoyar a los creadores y tener 10% de descuento. Y ya está, poquita más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.